pero era pagano. Ni modo que me digan que los paganos ya estaban dibujando a Cristo y estaban dibujando a la iglesia y estaban... Entonces no es válida la interpretación, no es válida la forma de pensar y tomar eso. Entonces en esa época las imágenes, les vuelvo a decir, Epifanio de Salamina en el 315, que vivió hasta el 403, decía: tened siempre a Dios en vuestros corazones y no en las iglesias, porque es indigno para un cristiano tener que recurrir al auxilio de los ojos y de los sentidos para permitir que la propia alma se eleve a Dios. Otro hombre que lo hicieron santo con el tiempo, San Gregorio Magno, estaba él a favor de las imágenes. Ya empezaba a haber una especie de pugna interna, entonces ahí empezaron a pelear para que entrara el movimiento iconoclasta, el iconodulus. Quisieran que se borrara esto hasta de los libros de historia. Ahorita ya lo escriben con la palabra hereje al frente. Bueno, quiero preguntarme, ¿quién les da el título de hereje? Quiero que sepan que cuando empezó el movimiento de los iconoclastas, se le consideró el movimiento ortodoxo, o sea, el que era de acuerdo a la doctrina. Pero cuando ya triunfaron, y vamos a ver que fue otra mujer, la emperatriz, que triunfó a imponer ya que sí se hubiera imágenes, y fue la que ella dio esta forma, esta emperatriz mandó esto, llamada Irene. Vamos a ver cómo en ese caso ya queda y le cambian a que ahora lo ortodoxo era que hubiera las imágenes y los herejes eran los que decían que no hubiera imágenes. Entonces ya hubo una polaridad, ya se cambió la polaridad, se transformó. Lo que era positivo se volvió negativo y lo que era negativo se volvió positivo, y ya el mundo se quedó con esa idea, con ese pensamiento que las imágenes pues era algo correcto. Una de las razones que dicen que fue una herejía es que dicen que los árabes y los judíos eran los que estaban influenciando a los emperadores y cardenales y obispos de aquella época, los estaban influenciando para que ellos se fueran contra las imágenes. ¿Qué quiere decir? ¿Que los judíos tenían imágenes o no tenían? Que no tenían. ¿Y que los islámicos tenían o no tenían? Que no tenían. Ahora, los judíos y los islámicos, los árabes, ¿de quién son hijos? ¿De qué patriarca? De Abraham. De Abraham. Quiere decir que entonces los hijos de Abraham no aceptaban que hubiera imágenes. Ellos mismos lo están diciendo en su defensa. Dicen, esta era una gran herejía. Eran los islámicos que estaban tratando de poner de que no hubiera imágenes, y eran los judíos que estaban tratando. Se les olvida que Cristo pues era judío. Sí. El Señor de los señores venía de la tribu de Judá, porque así lo quiso Dios, su madre María, y él en su cuerpo físico tenía los rasgos judíos, al grado que le había prometido Dios a Abraham: de tu simiente vendrá el Cristo. No lo podemos rechazar, no podemos negar, de tu simiente vendrá el Cristo, y Dios le cumple. Le decían los enfermos, y hace días un pastor en la iglesia, en la Radio Casa, decía que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y le repetía otra vez: Jesús, hijo de David. ¿Pero por qué le decía hijo de David? ¿Por qué le decía hijo de David si eso no es cierto? No, en su cuerpo, en su carne, nos dice Romanos 9, que venía conforme a la carne de los patriarcas. Él era familia de los patriarcas. Es más, sabemos que hasta en su casa tenía familia, tenía hermanos, y bueno, no nos metemos en ese otro tema.
Entonces estamos hablando de los iconoclastas, personas que se tomaron el atributo de, sabiendo que estaban mal las imágenes, pues hicieron un acto impropio de violencia, nada más que, pues como era en el mismo templo a donde ellos asistían, como era en la misma iglesia a la que ellos pertenecían, y estaba entrando una corriente completamente contraria, pues ellos decidieron tomar la ley en sus manos y fueron a quebrar las imágenes. Bueno, pero empiezan las cosas interesantes, vuelvo a decir. Dicen, lo que pasa es que los judíos intervinieron allí, son los que iniciaron esta idea entre las personas católicas, que en esa época, vuelvo a insistir, iniciaba una incipiente iglesia. Había otros patriarcados, había otras formas, pero ellos tomaron ese control desde Roma y empiezan a meter en las iglesias, empiezan con la imagen de Cristo, la imagen de María y luego la imagen de los que llaman santos. Y no digo que San Pedro no fue santo, no digo que San Pablo no fue santo, pero la figura que ellos pusieron pues dista mucho de ser la de Cristo, dista mucho de ser la de María. Pues ahorita lo vemos. ¿Cuántas caras de María habrá en el mundo? ¿Tú crees que la de Guadalupe y la de Lourdes y la de Fátima y la de Chinquirá y la de la Caridad del Cobre tienen la misma cara? No, figuras totalmente diferentes. Porque una de las excusas que dicen, bueno, a Dios no se le puede figurar porque es espíritu, pero a su Hijo lo vimos, entonces lo pudimos dibujar. Pero resulta que el dibujo de Cristo dista mucho de parecerse uno de otro, depende el pueblo, el rancho, la ciudad, la nación. Sí. Entonces, pero hay una muy conocida, sí, la que hizo Michelangelo, una de un arriano, o cómo se llamaría, una persona blanca, una persona anglosajona, una persona alta, no un judío. El Cristo que tienen figurado en las imágenes no es la figura de un Jesucristo, que es una persona de la raza judía, con su estatura, con su figura, con su nariz judía, sino que hubo una transformación en su rostro, de tal manera que yo vuelvo a insistir que si Hitler hubiera visto a Cristo caminando en las calles, pasa las reglas que tenía Hitler tan estrictas y los judíos siguen atorados en su problema porque no llegaban al requisito de blanco. A veces ustedes tienen una idea que los judíos son blancos, 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 pero no pasaron. Allí en Alemania, una de las razones, tenían un control de calidad en color de cabello, en color de ojos, en color de piel, para poder ser llamados arrianos o blancos, ser permitidos en la supremacía de una raza que iban a ser especial de puros blancos. Pero entonces estamos viendo que la figura de Cristo está muy distorsionada, y entre una y otra, pues también hay mucha diferencia, hay mucha distorsión. Entonces estamos viendo que entre el año 300 y el año 700 estuvieron empezando a infiltrar lo que no había antes del año 300. Vuelvo a decir, ¿desde cuándo creen que las cruces están en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Pues desde que inicia en Roma, cuando la mamá de Constantino, Helena, dice ir a Jerusalén a buscar una cruz que estaba por allá, no estaba en el templo cristiano de Jerusalén, no, va y lo busca por allá, va, la trae y viene y la pone en Constantinopla y dice adórenla, porque esta es la cruz de Cristo. Entonces empiezan a entrar figuras diversas al santuario, al lugar que se suponía que era para Dios. Bueno,